Si emprender, ser empresario, ser mamá fuera fácil, creo que cualquiera de nosotros lo haría. Sin embargo, la realidad es otra. Y precisamente es la invitación que hoy queremos hacer y es hablar de lo que significa para nosotras ser entonces mamás, empresarias, emprendedoras, líderes y presentes en cada una de esas fases. De eso se trata perderme para encontrarme, hablar de lo que significa perdernos en este camino, sentirnos mal, sentirnos solos, tener juicios, estar bien con nosotros mismos, con la sociedad. Y a veces eso se vive nuevamente solo y cómo a través de estas historias que hoy traemos podemos generar conexión, empatía y podemos tener aprendizajes también. Y para eso hoy tenemos entonces a Marta nuestra invitada. Marta, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Adriana. Gracias por darme este espacio. Pues muy contenta de poder traer mi historia, que la has conocido en diferentes momentos y que pues creo que de pronto puede acompañar a muchas personas que viven también estos diferentes roles en paralelo. Gracias. Marta para quienes no saben, Marta fue empresaria durante muchos años, ha sido líder, eres mamá, eres consultora, eres coach, hoy en día también eres facilitadora en varios procesos. Y conocer tu historia, en ocasiones diríamos, no, pues esto simplemente siempre ha sido exitoso y esto ha sido siempre color de rosa, pero la gran verdad es otra. Y para darle un orden y un sentido a esta conversación, voy a empezar por un tema que a mí me apasiona y es esto de cómo fuiste durante tantos años una mujer empresaria muy exitosa, cómo fuiste líder y entendiendo líder esa persona presente donde de verdad tu empresa demandaba tiempo, necesitaba que tú estuvieras ahí y además te convertiste en mamá. ¿Cómo empezaste a vivir esto de ser empresaria, líder y mamá de David durante esos 3 primeros años que para nosotros como mamás son tan importantes y la sociedad dice como hay que estar presente? ¿Cómo fue para ti vivir esto? Muy retador. Bastante retador. La verdad, Adriana, te digo, la empresa está en un momento de crecimiento muy importante cuando yo decidí ser mamá. Realmente en el que en ese momento era mi ex socio, pues mi socio, mi esposo, siempre había querido ser padre y ese era uno de sus grandes anhelos, pero yo no estaba como en ese convencimiento, en ese rol, pero en ese momento iba a cumplir 30 años, ya estaba sobre los 30 años, y algo que pensaba era, bueno, pues si voy a ser mamá, quiero serlo ya, no quiero esperar mucho tiempo más. Y como siempre había como esa necesidad o ese planteamiento como pareja de si íbamos a ser padres o no, yo decidí que era el momento, más por el momento, mi tiempo de vida que por el momento de la empresa, que era un momento muy retador de crecimiento. Y pues llegó David y digamos que le agregó muchísimo más carga y mucho más presión a la cotidianidad de la empresa, de mi rol. Yo en ese momento era la gerente general de la empresa. Y claro, la presión era ser una buena madre también, estar presente, sacar tiempo para estar con David, acompañarlo a sus reuniones de colegio. Y pues eso no era fácil. Además, por la dinámica de mi empresa, había pocos momentos de descanso. Entonces, fue muy retador. Eh, Tuve muchos problemas con el papá de David porque su gran reclamo era porque era tan buena gerente, porque era tan buena profesional, pero no era tan buena mamá. Y así lo empecé a creer. Luego creo que me cambió la visión y lo entendí desde otra forma, pero fue muy difícil. Realmente para mí, personalmente, la maternidad fue de los grandes retos y ha sido un gran reto siempre. Marta, hay algo gigante que atesoro y que agradezco y es la apertura con que tú lo cuentas, porque hoy en día hay un peso gigante sobre nosotras las mamás, o así yo también lo percibo, y cuando pensamos que la maternidad llega únicamente para que todo sea color de rosa, no, y es que ser mamá, y obviamente en las propagandas y en las fotos vemos esas barrigas hermosas y nace el bebé y la mamá amamantando y el olor y la ternura que inspira un bebé, pero el otro lado que vivimos también es el bebé genera carga, genera presión, genera culpa, nos sentimos ahogadas, perdemos la libertad,
Y en ese camino también es importante hablarlos, porque obviamente desde otra perspectiva hablar de eso sería como, ay, tan malagradecida, y cómo se habla esto, y cómo no aprovecho, pero es como obviamente entender que nosotras ya teníamos una vida, como tú ya tenías una vida de empresaria, de líder, llega David y ahora es cómo yo me acomodo en esto y no necesariamente la única forma es dejo de ser yo y me entrego en el bebé. Para nada, es totalmente válido, importante hablar de lo que significó para ti la maternidad y cómo tú la viviste, entendiendo que cada una de las maternidades y elecciones pues son necesarias y son perfectas. Pues Adriana, sí, lo cuento y lo cuento hoy por hoy entendiendo que como yo lo viví es como lo vivimos muchas mujeres. Y te digo una anécdota, es que en algún momento, cuando yo estuve en el proceso de separación y eso, la psicóloga me decía, hay muchas cosas que socialmente no se dicen. Y uno decir que la maternidad es difícil, que amamantar al hijo es complicado, que esta sensación de no ser una buena mamá y esta exigencia que se tiene sobre ese rol es demasiado grande. Entonces yo lloraba y yo me quejaba de eso y yo decía, o sea, sé que lo decidí, sé que era algo que queríamos como pareja, pero realmente para mí era muy difícil sostener ese rol y más porque exige la intención, ¿cierto? El acompañar al hijo es como tratar uno de estar presente cuando en la mente uno está dando vueltas al problema que tengo, al empleado que cometió este error, al cliente que me está llamando desesperadamente esperando a que le enviemos una cotización y mientras tanto yo estoy en el jardín viendo la presentación del niño, pero mi mente no está ahí, ¿cierto? Trata el corazón de estar ahí, pero la mente está en otro lado. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos que yo sentí y que me presionaba muchísimo en la cotidianidad. ¿Tú qué le dirías a esa mujer que hoy en día, entonces, es una mujer muy exitosa, tiene su empresa, es líder, le encanta trabajar? O sea, no es una obligación, sino que verdaderamente le gusta estar presente. ¿Qué le dirías tú a esa mujer que además hoy se convirtió en mamá? Y entonces está un poco en, ¿cómo hago para estar presente para mi hijo? ¿Cómo hago para cumplir con lo que la sociedad me dice que la mujer tiene que estar presente en casa? Pero aún así yo quiero seguir trabajando, quiero seguir siendo exitosa, quiero comerme el mundo completo. ¿Qué le dirías tú entendiendo lo que fueron tus aprendizajes? No sé, no sé, no sé, la verdad, Adriana, creo que algo que yo en retrospectiva pensaría es que de pronto uno aprender a separar espacios, como a entender que el mundo va a seguir rodando independiente de que uno esté o no esté ahí. Y muchas veces nuestro rol se toma como yo tengo que estar en todo, es que la empresa me requiere 100%. Y a veces no sabemos separar un poco esos espacios. Y ahí es donde cuando logramos abrir un poco esos roles y abrir ese tiempo, podemos encontrar más posibilidades. Claro, pero lo digo en retrospectiva, pero lo recuerdo en ese momento, digo, eso no es tan fácil. También recuerdo que algo que la psicóloga en su momento me dijo fue, tú eres un 100% en todo. Es decir, yo no soy 100% empresaria, 100% mamá, 100% esposa. No, soy 100% la suma de todo. ¿Cómo lo equilibro? Pero pues creo que el reto es muy grande. O sea, de verdad que muy admirable para estas mamás estas empresarias y líderes que han asumido el rol de la maternidad. Por eso también entiendo que tantas personas hoy no lo quieran asumir. Tantas mujeres hoy digan, no, no me le sumo, porque compaginarlo y que uno encuentre una pareja que además lo entienda así, una pareja que esté dispuesta a complementar ese rol, no es tan fácil. Así los hombres hayan cambiado mucho, porque han cambiado mucho, pero socialmente me parece que no es tan fácil, no es tan evidente. Gracias, Marta, de verdad, muchas gracias. Y sucede algo también que le agregó un componente que yo digo, para mí también sería retador, esto de trabajar y ser coequipera con tu esposo, o sea, con Efraín, quien fue tu esposo, entonces, ¿cómo hacer para
seguir siendo socios, para seguir siendo empleados, donde también nos cobramos dependiendo del rol que tenemos, donde además entonces somos pareja y somos papás de David. Ujú. ¿Cómo manejaban ustedes esto? Y cómo sin duda entonces tú me decías, era particular ver que Dos Diseño iba avanzando, iba progresando, pero nuestra relación de pareja iba en declive. En declive. Pues ahí, Adriana, yo te digo, yo creo que los primeros años, mientras nosotros fuimos novios, mientras que pues los diseño apenas arrancó, era un proyecto, era la ilusión de hacer un proyecto de pareja, un proyecto de crecer una empresa en Colombia. Yo creo que ahí nos unió muchísimo esa meta, ese deseo de hacer las cosas, esa motivación de hacer la empresa. Pero pasaron, nosotros duramos 7 años de novios y a los 7 años decidimos casarnos y la empresa empezó a tener un crecimiento fuerte. Y yo creo que ahí se empezaron a distanciar los intereses, porque Efren era más de familia. Yo creo que para él su mayor proyecto era la familia y para mí el mayor proyecto era la empresa. Y a los 3 años de casados fue que llegó David, ya llevamos 10 años juntos. Yo sentía que de pronto era algo que yo le debía a Efren, cumplir con ese deseo de él de ser padre. Mm, pero creo que eso precisamente fue lo que ya demostró que estamos en dos proyectos distintos, que no era evidente lo que estamos tratando de compaginar y muchas cosas se terminan cobrando en la pareja. Y eso también lo aprendí de esa vivencia, y es que si bien cumplíamos nuestros roles en la empresa y cada uno con sus fortalezas nos complementábamos muy bien, en la casa nos desquitábamos el uno del otro. Y cuando las personas que trabajan en pareja, porque muchas empresas en Colombia funcionan así, son parejas que sacan adelante sus empresas, uno se termina cobrando muchas cosas en la intimidad de la pareja. Y la distancia y las dificultades, por más que uno diga, eso queda allá, eso no es cierto. Somos uno, somos la misma persona que se levanta a trabajar y la misma que se acuesta al lado del otro como su socio, con quien tiene un problema muy grave que resolver al otro día. Entonces, pues es difícil compaginar las dos. Y yo creo que por eso pues terminamos separándonos, ¿cierto? Fue la razón, porque ya fue insostenible mantener esos dos roles. ¿Qué acuerdos o qué cosas ves tú que se necesitan sí o sí para que aunque seamos pareja y tenemos empresa, pues podamos seguir avanzando y que verdaderamente sigamos construyendo el futuro? ¿Qué elementos ves tú que tú digas para aquellas personas que hoy son pareja y están trabajando juntos? Consejo, sugerencia, recomendación. Mm. Pues yo, Adriana, se me vienen a la mente dos cosas. Primero, la que todos nos han dicho siempre, comunicación. Yo creo que el guardarse uno las cosas, el dejar pasar, el no tener lo que yo llamo esas conversaciones cruciales, donde en el fondo es esto hay que enfrentar. Y yo creo que muchas cosas se viven en silencio. Uno prefiere evitarlas porque no quiero entrar en la discusión que sé que se vuelve de pareja. Entonces no entro ahí y resulta que al final yo sí las voy a cobrar. Entonces yo creo que la comunicación es una. Y dos, yo, Adriana, sí creo que los hombres tienen que entender que si la mujer va a ser su compañera en el tema empresarial, tienen que vivirlo así. O sea, no es solo la intención, no es solo el qué bueno que tú seas, yo te apoyo, y digamos que son las palabras que se dicen. Efraín me lo decía permanentemente, qué bueno, me alegra mucho, pero en el momento que tuvimos que decidir quién queda en la gerencia de la empresa, cuando la empresa ya empezó a crecer y tuvimos que tomar una estructura de empresa y tener ya unos cargos directivos, contratar nuevas personas y crecer, para él fue difícil asumir que yo fuera su jefe. Y eso no fue tan fácil, vivir ese momento. Y coincidió además, pues un poco tiempo después llegó David, entonces me lo cobraba de esa forma con David. Entonces creo que los hombres tienen que entender que el rol de la mujer como líder y como cabeza se tiene que apoyar desde muchos ángulos, no solo desde las palabras, sino desde las acciones reales.
Qué desafío el que tuviste, Marta, porque obviamente en la sociedad de hoy no es la historia usual. O sea, es mucho más usual ver entonces la pareja siendo el hombre el gerente, siendo el hombre el proveedor, siendo la mujer la que apoya de alguna forma, pero está en casa, está con David, acompaña. Y cambiar estos roles sumamente valioso y entender que los acuerdos y esa comunicación tiene que estar totalmente abierta para entender pues cuál es el rol que ahora yo tengo como gerente y entender cómo nos separamos en esos espacios. Hubo algo importante también que tú me contaste en tu historia, cuando ya definitivamente la relación iba en picada, ya ustedes decían, listo, nos vamos a separar, toman entonces la decisión de separarse, tú seguías siendo gerente general de Dos Diseño y no había pasado ni siquiera un mes como para que tú dijeras, bueno, estoy en proceso de duelo, ya estoy otra vez acomodada. Y la bodega donde guardaban absolutamente todos los insumos para Dos Diseños se especializaba en eventos feriales, o sea, todo era drywall, era papel, era cartón, era inflamable, y se incendia esta bodega. Todo, absolutamente todo queda carbonizado. ¿Qué sucedió ahí contigo emocionalmente? Pues eso, Adriana, es de esos momentos muy, muy difíciles, además porque te digo, nosotros ya veníamos de un año de una crisis muy grande como pareja, de ir teniendo que asimilar que esto no iba bien, que nosotros definitivamente teníamos que tomar una decisión y veníamos en las conversaciones de seguimos siendo socios o seguimos siendo esposos o qué hacemos, no podemos seguir siendo los dos roles. Entonces ya bueno, nos fuimos inclinando a que venga, ya el matrimonio está muy deteriorado, pero sigamos siendo socios. Y estábamos en eso, o sea, nosotros, ya vivíamos separados hacía un mes, pero seguíamos siendo socios cuando llega el incendio. Y te digo, Adriana, para mí ese momento es muy, muy, muy difícil. O sea, yo recuerdo esa sensación. Cuando lo cuento digo es como en las películas, como uno ve a los actores que esto es, oiga, ensordecedor. Ese momento, ver todo incendiándose, los bomberos, la gente es hablando de uno, pero como que no entiendo qué está pasando. Pero de mí salió algo muy importante en ese momento que fue generar un plan de acción inmediato. Yo recuerdo que a la segunda noche del incendio fue como volver a conectarme, a entender esto que yo sabía, que la empresa no era eso que tú decías, lo que se carbonizó, no era eso la empresa, sino lo que nosotros sabíamos, el equipo, mi capacidad de dirigirlo, de entender el negocio, de los clientes llamándonos a decirnos, oiga, lo que necesiten, estamos con ustedes, los apoyamos, la misma competencia, llamarnos a decirnos. Entonces en ese momento fue como sacar toda esa energía mía, todo ese entendimiento mío del negocio y decir, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y claro, ya significó el romper totalmente la relación con Efren porque fue, bueno, alguien tiene que reconstruir la empresa y ya no lo vamos a hacer como socios tampoco. Entonces, pues después, como lo veo, es el incendio significó que tenía que quemarse todo y que acabarse todo para poder volver a empezar bien, que era necesario algo así para poder cortar. Y creo que para mí el significado del incendio hoy fue ese, fue lo que la vida sabiamente hizo, que fue hacer lo que nosotros no hubiésemos sido capaces de hacer voluntariamente, como una decisión racional, sino bueno, ya esto es, la consecuencia de esto es dar este paso. Y yo ya seguí sola, y seguí sola reconstruyendo la empresa, pero no desde lo material, sino desde eso muy profundo que significa las empresas, que es lo que sabemos hacer como equipo. Marta, cuando yo te escucho esta historia, nuevamente esto es de película, yo nunca lo había escuchado en nadie, y ver esa capacidad que tú tienes, era mucho más fácil ver esta situación como una tragedia. O sea, se me acabó la vida, se me acabó la empresa, mi sueño más grande que es Dos Diseño, verlo ahí derrumbado, y era fácil simplemente decir, bueno, por aquí no es, apague y vámonos, y ya. Y cómo yo lo asumo desde el dolor y la tristeza y me quedo ahí pegado. Ahora, la importancia de ver con qué ojos yo voy a ver esta situación y cómo tuviste la capacidad en solo 2 días de decir, y cuando yo te escucho decir,
es que Dos Diseño no era eso que se quemó, es algo mucho más grande. ¿Qué es la empresa? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué somos nosotros como empresa? Digo, pues qué capacidad de liderazgo. Con razón fuiste la gerente durante tantos años, porque se necesita esa mirada distinta y esa mirada de aprendizaje de reconocer esto era lo que tenía que suceder. Definitivamente, Efren y yo no hubiéramos terminado la empresa así, no nos hubiéramos separado también como socios y era un volver a renacer. Entonces, te reconozco y la invitación también es cómo y con qué ojos estamos viendo los retos y los aprendizajes que nos está colocando la vida. Te diría ahí, Adriana, que de todas formas, como yo siempre digo, hoy lo cuento en 1 minuto, 2 minutos, y pareciera que fue muy fácil. No, no lo fue, fue muy retador. Yo sí creo que en ese momento se veía muy oscuro el escenario. Lo que pasa es que sí creo que en nosotros nace y sale algo que es esa fuerza interior muy grande que uno no la ve, uno no cree tenerla, sino hasta que lo vive, sino hasta que en ese momento aflora porque la situación lo requiere, ¿cierto? La vida le hace sacar a uno esas posibilidades, pero te digo, en ese momento seguramente pues no recuerdo bien mi discurso, aunque recuerdo el apoyo de todos, recuerdo esa motivación mía de vamos para adelante, vamos a hacer, o sea, no nos vamos a quedar acá pegados, era como mi sentir, pero viéndolo ahora, pues años después claro, era entender que era la empresa en la esencia, que lo puedo ver hoy mucho más claro que en ese momento, pero... Me pasa algo con esta historia, Marta, y mira, me pongo súper sensible porque ojalá yo les dijera que la historia termina ahí. Ojalá que ya dijéramos como no, ya, de ahí en adelante todo fue color de rosa, pero ya sé que no. Ya sé que después Efren entonces lo diagnostican, una enfermedad, Efren muere y esa mujer con que tú decías, bueno, éramos dos llevando la empresa, éramos dos sosteniendo a David, aunque no fueran pareja, eran papás y como padres, pues hasta la que las muertes nos separe y literalmente fue así. Entonces, comprender que ahora ya no eran dos personas al frente de la empresa, eras tú sola, ya no eran dos personas haciéndose cargo de David, eras tú sola. ¿Cómo hiciste? Ay, ha sido retado, otro gran reto. Yo digo, Adriana, en mi charla de toma de decisiones complejas, siempre digo que fueron los dos grandes tsunamis. Esta etapa del divorcio, del incendio, y quedo yo sola al frente de la empresa los siguientes años. Y previa pandemia, 1 mes antes de que iniciara la pandemia, Efrén murió de cáncer. Y como tú dices, ya no éramos pareja, pero éramos unos padres muy entregados a nuestro hijo, además porque Efrén adoraba a David. Entonces era un padre supremamente presente, que es más, era más el rol más maternal. En el colegio conocían más a Efrén que a mí. Yo mantenía además ahora sola al frente de la empresa, entonces Efrén era esa madre, padre presente. Y yo en el otro rol, más como proveedora principal. Y llega la pandemia, entonces llega la muerte de Efrén y al mes la pandemia. Y nosotros en el sector ferial, que fue lo primero que se cerró y de lo último que terminó abriendo en la realidad. Entonces, pues fueron 2 episodios muy grandes, muy retadores. Y vuelve como el mismo tema de qué hacer, ¿cierto? Se ve el panorama tan oscuro, pues David en ese momento tenía 11 años, tenerlo que acompañar en este duelo, de todas formas para mí era un duelo de haber perdido al padre de mi hijo, o sea, a ese compañero de cuidado y de protección de David, que además hace un rol muy presente, y tener que decir, ok, ahora soy yo sola. Yo ya desde octubre del 19 venía a cargo de David, porque Efraín pues en su enfermedad muy perdido, pero entonces ya llega la pandemia y ahora viene este nuevo reto de qué hacer, qué hacer con este cierre global, o sea, es que no es solo los diseños, es todo. Y a Adriana lo mismo, yo empecé como a explorar las posibilidades y mi familia me dio la mano en ese momento y me dijo, oiga, ¿por qué no viene a Pereira temporalmente? Mientras que usted decide qué hacer. Y el temporalmente se me volvió esto, cambiar la vida completamente. Algo que no me imaginaba,
Nunca me imaginé que este fuera el desenlace que iba a tener. Siempre en mi cabeza, sí, bueno, sí, no sabemos qué va a pasar de acá en adelante. Eso es otro de los grandes aprendizajes. Esto es lo que está en este momento. No sé qué venga, pero en ese momento hubo ese cambio y claro, ya aquí las circunstancias, el ver nuevas cosas, el volver a verme a mí en lo que yo quería, el conectar con el coaching, el ver cómo mis habilidades y yo lo que yo sé lo puedo direccionar desde otra perspectiva, ¿cierto? Vuelve y cambia la vida, pero no sé, cómo asumirlo. No en ese momento lo pensé así, pero hoy en retrospectiva digo, todo se había acomodado perfectamente. Las cosas estaban acomodadas para este cambio. Lo que pasa es que uno como que no lo sabe, no sabe qué viene, pero así se dan. Marta, cuando te escucho en cada uno de los retos que la vida te ha puesto, hay algo que yo todo el tiempo he visto y cuando me contaste por primera vez en la historia y esta segunda vez que la vuelvo a escuchar, hay algo en ti que yo veo demasiado grande y es una fortaleza y una fuerza interior y una mujer estructurada y valiente y empoderada, pero, o sea, es una cosa que yo digo, ¿cómo haces para contar la historia así? O sea, si yo nuevamente escuchándola por segunda vez, yo soy como, me pongo en tus zapatos y de verdad de mujer a mujer, yo digo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y quiero validar contigo qué te quiebra hoy. O sea, yo digo, yo no veo qué te hace vulnerable a ti. A ver, yo creo, Adriana, que algo que a mí me ha, o sea, te traería dos cosas. Una es que cuando hablas de esa fortaleza, yo creo, Adriana, que algo que a mí me ha acompañado siempre y más porque lo trato ya como de ver en perspectiva es esa idea de pensar en lo que viene, no de quedarme en lo que pasó. No he sido de esa mentalidad de, ay, pasó esto y entonces de la queja, sino que siempre como que ha sido muy arraigado en mí, muy natural pensar qué es lo que viene, qué es lo que yo puedo hacer con esto que está pasando, como esa necesidad de resolver y de enfrentar lo que viene. Creo que es algo muy natural para mí, en mi forma de ser. Y lo otro, ¿qué me hace vulnerable? Digamos, yo creo, Adriana, que lo mismo, es que contarlo acá, cuando uno lo cuenta acá, está un poco tomando distancia y contando esa historia que ve, no viviéndola, ¿cierto? No en esa profundidad. Claro, Adriana, que ha habido muchas lágrimas, es claro que he tenido unos momentos de mucha tristeza, de mucha oscuridad, momentos donde digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Momentos donde no veo claro esto que yo siento que tengo, esta fuerza que yo siento que tengo, este conocimiento, estas posibilidades, las estoy dejando perder, no las estoy moviendo. Y eso me angustia, me empieza como un sentimiento oiga, yo debería estar haciendo más, de exigirme, de un poco de castigarme, ¿cierto? De sentirme muy mal conmigo misma, porque ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué más podría hacer? Y ahí me quiebro mucho, me es difícil, me reta mucho. Obviamente, Adriana, desde este nuevo rol de acompañar líderes y acompañar equipos, he empezado a ver esa luz que estaba buscando. Oiga, ¿dónde puedo volver yo a brillar? Y empiezo a tener ya como esos destellos y a encontrar ese camino. Pero no es evidente y no ha sido fácil y no te puedo decir, Adriana, que, ay, no, siempre estoy así de tranquila. No, he tenido unos momentos muy duros, donde además me he sentido muy sola como no sé dónde buscar apoyo, porque tampoco sé dónde puedo abrirme y ser vulnerable y llorar. Y muchas veces las palabras que escucho son, bueno, pero tú has hecho mucho, ay, pero eso no, como minimizando ese dolor, esa angustia. Y la realidad es que pues yo sí me siento muy joven, en edad tengo mis años, pero siento que en mi mente y en mis posibilidades y mis capacidades
tengo mucho para dar. Y sí, sí, esa sí es mi búsqueda. Sí, cómo lograr volver a brillar profesionalmente. Creo que ese es el punto donde para mí es una vulnerabilidad muy grande por hoy. Cuando escucho volver a brillar, todavía no estás brillando. A veces siento que hay el destello del sí, pero otras veces siento que falta mucho, que puedo dar mucho más. Sí, sí creo que puede ser mucho más grande ese brillo. Y eso sí lo anhelo, sí es algo que anhelo. Marta, ya han pasado 5 años desde que cerró Dos Diseño, desde que Fred murió, desde que también estuviste y en los 5 últimos años has estado presente día a día en la vida de David. Empezaste a tomar ese rol que antes quizá por motivos los que fueran y por elección, pues ahorita la vida te dijo, tienes que estar sí o sí con tu hijo todos los días y a eso te dedicaste. Y en esa búsqueda entonces encontraste el coaching ontológico, encontraste también esa parte de consultoría en temas de toma de decisiones, también hoy en día facilitas y acompañas a empresas desde ahí. Vives hoy en día en Pereira, dejaste entonces el corre-corre de Bogotá, pero para hoy llegar a Pereira. Y de verdad que es de admirar nuevamente tu historia, cómo nos reconstruimos en las cenizas, cómo salimos a flote incluso en los momentos más oscuros. Y precisamente de eso se trata, perderme para encontrarme. ¿Cuántas veces no te has tenido que perder para nuevamente volvernos a encontrar? Y cómo cuando estamos perdidos, pues también escucharte genera, si ella pudo, pues quizá yo también. Si ella salió adelante, pues quizá yo también. Y ahora es, creo que algo fundamental es con qué ojos voy a empezar a ver lo que nos pasa, porque creo que de todo una gran enseñanza que nos dejas es todo ha dependido de cómo tú lo has asumido, dependiendo de cómo tú lo has visto. Gracias por la invitación, gracias por habernos compartido tu historia, gracias por tu apertura y espero que este sea el primer episodio de muchos más desde el donde tú nos vengas a acompañar. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos por escuchar esta historia y pues feliz de compartirla. La verdad, Adriana, que también cada vez que uno cuenta su historia, encuentra un valor muy grande y encuentra que la persona que es uno hoy, lo que yo sé, conozco de mí, lo que puedo aportar, desde donde me muevo, pues ha sido gracias a lo que ha sucedido. No ha sido fácil, pero se ha aprendido mucho y la verdad que muchas gracias por valorarlo y traerme este espacio. Gracias. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, no importa la hora en que estén viendo Perderme para encontrarme. Si les generó valor este episodio, por favor, compártalo. Con amor, Marta E. y Adri.